¿Crees en Dios o le crees a Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Hay como 20. A ver otra vez. ¿Cuántos creen en Dios? Todos. Pregunto, ¿cuántos le creen a Dios? Bueno, ahora vamos a ver si es cierto. Porque es una gran diferencia. Es abismal esto, mis hermanos. Mire, cuando el Señor creó al hombre, al poner en su espíritu, en él mismo su espíritu de vida, le dio un privilegio: poder relacionarse con él. Pero también puso en él la necesidad de buscarle, la necesidad de tener a alguien a su lado. Por ello, toda persona, aunque lo niegue, aunque diga que sea ateo, en algún momento va a buscar a Dios o a algo o a alguien. Obviamente hay quienes durante toda su vida. ¿Y por qué? Porque hay una tendencia a creer en Dios. Usted le pregunta en la calle a la gente que va pasando si cree en Dios, ¿y qué le va a decir? Que sí, ¿verdad? Bueno, en otras palabras, cada ser humano, sin saber cómo, sin saber por qué, tiene la necesidad de creer en algo o en alguien superior. Así le dicen muchos, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque Dios ha puesto su esencia en ellos, ha puesto de su espíritu en su corazón. De hecho, el libro de Eclesiastés en capítulo 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios puso su misma esencia en nosotros, mis hermanos, y eso nos lleva a tratar de creer en Él, de buscar a Él. En el idioma griego, la palabra creer es el vocablo pisteu, que proviene de la misma raíz pistis, que significa fe. O sea, son vocablos, palabras íntimamente relacionadas, de tal manera que quien profesa su fe en Dios se presume que cree todo lo relacionado con Él. ¿Usted cree en Dios? Entonces usted va a creer todo lo relacionado con Dios. Ahora, ¿cuál es la fuente para conocer a Dios? Su palabra. Ese libro que usted conoce como Biblia, si no lo tuviéramos en nuestras manos, si no existiera, no tendríamos conocimiento de la existencia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Se imagina una humanidad sin Biblia? Sin saber quién es Dios, de dónde viene, a dónde va. Ese es el gran problema del hombre, filosóficamente hablando. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Bueno, la Biblia te lo dice: de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. O sea, ya está respondido. Pero el hombre sigue buscando las respuestas a su manera. Ahora, en la palabra del Señor no solamente tenemos un manual de vida para los hombres, no. También es el único recurso para conocer la voluntad de Dios, sus promesas, sus propósitos, siendo el principal el dar de gracia la salvación por medio de la redención a Jesucristo al hombre. Ese fue el principal propósito del Señor. Por eso, mis hermanos, el principio de la fe es creer, pero que Dios existe. Fíjese hasta dónde me estoy yendo. Que Él es el creador de todas las cosas, que Él es dueño de la vida y de la muerte, que todos sus atributos son eternos, que es soberano, que es santo, que es justo, que es verdadero, y que en Él todo es sí y amén. ¿Usted qué dice? Creer que Él es. Por eso Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Le voy a leer una versión contemporánea. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Y es notorio cómo en la Escritura vemos innumerables ocasiones mencionada o enfatizando la palabra creer. ¿Por qué será, mis hermanos? Porque aún con todas las evidencias del poder, de la sabiduría y del amor de Dios,
La incredulidad es una característica de la humanidad, pero incredulidad en Dios. ¿Usted cree que hay creyentes incrédulos? Así como que se oye extraño. Pero un creyente que dice, bueno, esto dice Dios, pero esto digo yo, ¿a quién le está creyendo? A él mismo. Esto dice la palabra, pero pues yo pienso, yo digo y se justifican. Entonces de entrada ya es un incrédulo, porque no está atendiendo el verdadero sentido de lo que es acercarse a Dios. Por eso, mis hermanos, es lamentable comprobar cómo la gente, sin importar su nivel social, económico, cultural, creencia religiosa o filosofía de vida, incluidos muchos cristianos, pueden creer cualquier cosa, por absurda que parezca, a las verdades de Dios. Y mire, estamos acercándonos a tiempos donde ya en 2 meses van a comenzar las profecías, los horóscopos de una manera más impresionante, la metodología de cómo recibo al año, y voy a creer más en esas supercherías o todo lo que se hizo ahora para los días de los santos difuntos. ¿Serán santos o nada más difuntos? Bueno, pero todas esas cosas son más creíbles que las verdades de Dios. ¿Para quién? Para quien no lo conoce. Ahora, de quienes no lo conocen, si no conocen al Señor, no conocen su palabra, pues es razonable y hasta lógico que al estar en esa ignorancia todavía, pues no, su mirada, su corazón dependan de los argumentos del mundo o de lo que el mundo ofrece. Es hasta lógico, así vivíamos nosotros. Pero ¿qué sucede con quienes dicen creer en Dios? Estoy hablando de nacidos de nuevo, verdaderos hijos de Dios, pero que aún con el conocimiento que tienen de Dios, aún con la relación que ya tienen con la Escritura, siguen atendiendo fábulas, siguen atendiendo argumentos mundanos, o hasta dependiendo de los consejos de la gente que no conoce la palabra, viviendo con frivolidad, justificando conductas pecaminosas. Eso es lamentable. Por eso cuando el Señor hizo la pregunta, y cuando regrese el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, ¿sí se acuerda de ese pasaje? ¿Qué cree? Esa frase no fue dirigida a incrédulos, fue dirigida a creyentes, en referencia a cómo estarían firmes en su fe en el tiempo de su regreso. Pero déjeme decirle que para llegar a ese punto con el Señor, no necesariamente tenemos que esperar su regreso. También es cuando Él venga por cualquiera de nosotros. En el momento que el Señor se lo lleve o venga, hallará fe en su corazón. ¿Realmente usted estará en las condiciones de credibilidad a las cosas del Señor? Porque mire, porque está escrito, sabemos que por el aumento, el crecimiento de la maldad, la manifestación de la apostasía. ¿Qué es la manifestación de la apostasía? Bueno, lo vemos ya de una manera evidente en tantos hermanos, tantas personas que se acercaron a la fe y ahora están en el mundo. Por alguna causa apostataron, decidieron no seguir en el camino. Alguien los defraudó, alguien los engañó, una mala doctrina, una mala experiencia, no nacieron de nuevo, algo sucedió, pero simplemente dijeron no quiero saber nada. Bueno, la manifestación de la apostasía está presente, la maldad sigue aumentando y la Escritura dice que a causa de esto, pues el amor de muchos ¿qué? Se enfriaría, pero de muchos ¿qué? De muchos creyentes. O sea, los incrédulos no están tomados en cuenta en esto. El amor de muchos creyentes se enfriaría, de tal manera que todo indica, por los tiempos que estamos viviendo, que la fe en Dios en la iglesia contemporánea pues está en niveles peligrosamente críticos por las evidencias que se están viendo. Y hoy vamos a hablar de esto. Sin embargo, para que la fe de los creyentes y su credibilidad en Dios no se vea afectada, ¿qué necesitan hacer?
¿Qué necesitamos para que no se vea afectada nuestra fe? Pues fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Santificándonos, limpiando nuestras vidas. Cada día más, cada día hay algo que entregar, cada día hay una demanda de Dios, alejándose de lo que sabemos nos puede hacer tropezar. ¿Sí sabe lo que le puede hacer tropezar? ¿Sí o no? Usted mismo decide alejarse de ello, sean personas, lugares, espacios, actitudes, hábitos, formas de vida, y eso le va a permitir afirmar sus convicciones. No obstante todo esto, la realidad actual de la iglesia pues es muy distinta. En una gran cantidad de congregaciones cristianas, aunque se hable de fe, abunden los sermones, las conferencias, multitudes asistan a sus reuniones, la mayoría solamente buscan ser entusiasmados por mensajes agradables al oído, pero no están buscando el consejo de Dios. Porque por sus frutos podemos comprobar cómo en la actualidad la mayoría de las personas que se identifican como cristianos pues practican una fe que no es precisamente la que el Señor busca en su iglesia. No es lo que el Señor está esperando. Y se quedan solamente en el peligroso plano de la engañosa religiosidad. Una fe mística, etérea, que no se compromete. La que dice creer en Dios, pero lo ven tan lejano que no le teme, no le obedece. Mire lo que dice el apóstol Santiago. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 2, por favor. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿A quién cree que le está haciendo la pregunta? A la iglesia. Y a ver, así como que nos pregunta el apóstol Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Qué respondes? Sí. Y luego dice, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué dijo eso? Mire, en la actualidad, muchos que profesan la fe cristiana, aunque no lo acepten, solo tienen la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Ellos saben quién es Dios, pero por su naturaleza, pues no se pueden arrepentir. Su condición está establecida y solo tiemblan al saber su destino. Pero ¿sabe qué? Hay muchos cristianos que diciendo conocer a Dios, pecan deliberadamente, hacen las cosas que hacen y ni siquiera tiemblan. No les tiembla la mano para hacer un fraude, no les tiembla la boca para decir algo indebido, no les tiemblan las piernas para no asistir a un lugar donde no deben asistir, ¿sí me entiende? Se hace de manera deliberada. Por eso no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Solamente veamos cuántos creyentes asisten a su iglesia, leen la Biblia, escuchan predicaciones, oran, alaban, sirven a Dios, ofrendan, porque dicen creer en Dios, pero por su conducta gritan que no le creen a Dios. ¿Sí se entiende la analogía? Con sus bocas dicen que creen en Dios, con su conducta gritan que no le creen. Porque creerle a Dios, mis hermanos, no es solo tener certeza de su existencia, sino la convicción de actuar conforme a su palabra. Eso es creerle a Dios. Creerle a Dios no es solamente orar para pedirle lo que deseamos, sino es orar para buscar su consejo, escucharlo y obedecerlo. Creerle a Dios es reconocer sus propósitos, su voluntad perfecta, su divinidad, su amor y su justicia a través de Jesús. Y esto nos tiene que llevar al plano de la obediencia, mis hermanos, al plano de la santificación, al plano del temor reverente, al plano de tener esa confianza que nuestra vida eterna está con Él. Eso es creerle a Dios, porque todo viene a través de Jesús, todo viene a través de Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Nada sin Él
de lo que había sido hecho fue hecho. Y en el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Creer en eso es creerle a Dios. Que Dios, en la figura del Hijo, se constituyó como Salvador de la humanidad, consumando la obra de redención en la cruz. Que ahora está en su reino, preparando un lugar para sus redimidos. Y además este es el fundamento del Evangelio. ¿Usted lo cree? Por eso, para quienes le creen a Dios, sus convicciones van a determinar sus decisiones. Y esta es la más importante, su decisión de seguir a Cristo, creer en sus palabras, en sus promesas. Y le permite no solamente reconocerlo como Salvador y Señor, sino vivir conforme a su consejo, bajo su voluntad. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y cuando usted reconoce a Jesucristo como el camino y la verdad y la vida, pues está usted reconociendo que Él mismo fue el sacrificio perfecto que justificó la justicia del Padre. Por eso, mis hermanos, no cabe la posibilidad de que alguna persona, una religión, un credo, una institución, una deidad pueda usurpar el carácter de mediador y salvador ante el Padre. Y eso es creerle a Dios. Desde el principio los profetas hablaron de Jesucristo, y la primera manifestación de la imagen de Jesús como Redentor fue a través del tabernáculo, donde todo era un tipo o figura de Cristo. En ese tiempo, mis hermanos, Jesucristo fue representado en el tabernáculo de Dios como el medio para relacionarse con el pueblo. Por eso cada utensilio, cada elemento, cada material señalaba una parte de Él. Él es el velo que se rasgó. Él es el arca de la alianza. Él es el contenido del arca, la vara de Aarón, el maná del cielo, las tablas de la ley que indican sacerdocio, autoridad, provisión, guía. Él es la luz de la lámpara. Él es el pan de la proposición, el pan del cielo. Él es el altar del sacrificio. Él es la víctima inmolada como ofrenda perfecta. Creer en eso es creerle a Dios. De manera que, siendo el propósito de Dios para el hombre reconciliarlo con Él, pues fue por medio de Cristo. Y quienes creen en esto pueden confiar y descansar en Él. Porque creerle a Dios nos permite tener la certeza y la esperanza que, llegado nuestro tiempo, sea que nos lleve o le veamos venir en los cielos, estaremos la eternidad con Él. ¿Le cree a Dios? ¿Se ha puesto a pensar que además de las bendiciones eternas por creerle a Dios, mientras usted esté aquí en este mundo, puede disfrutar de la paz y seguridad de que el Señor siempre estará a su lado? Pase lo que pase. Eso es creerle a Dios. Porque para todo el que cree es la misericordia de Dios. Pero para quien rechaza la provisión en Cristo, aunque diga creer en Dios, representa la condenación eterna de su alma. Porque no basta con decir que creo en Dios, no basta con profesar una religión. Mire, hay un gran abismo entre quienes han alcanzado la salvación creyendo en la obra de Cristo, a quienes solamente por creer en Dios, practicando una religión, consideran que ya lo han alcanzado. Es abismal esto. Sin embargo, al estar aún cegados por lo que el mundo ofrece, lo que altera su alma, lo que altera su entorno, lo que altera sus expectativas de vida, pues siempre hay un vacío en el corazón que jamás alcanzan a llenar. Y no estoy hablando de incrédulos. Por eso son inconformes, por eso nada satisface, y no les importa ignorar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque no le creen. Los afanes no les permiten ver en Cristo al único que puede darles la paz que siempre buscan y jamás encuentran. De ahí lo lamentable de ver creyentes viviendo como incrédulos en la búsqueda de salidas fáciles. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios, siendo Él la respuesta para todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, por eso, mis hermanos, y por muchas razones más, si usted se da cuenta,
La primera tarea del Señor Jesús mientras estuvo aquí fue dirigir la fe y la atención de sus discípulos a creer en Él, hacia Él mismo, para que dejaran de depender de lo que el mundo les pudiera ofrecer, el mundo que les rodeaba, ¿verdad? ¿Qué trataba de hacer el Señor? Pues quitarles del corazón todo aquello que les distrajera de caminar y permanecer con Él, que aprendieran a depositar su fe en Él, sus angustias, sus necesidades, todo lo que les pudiera afligir. Juan 14:1, no se turbe su corazón. Les dice, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Entonces esta parte, mis hermanos, de creerle a Dios, nos da la seguridad de recibir a su tiempo lo que esperamos, convencidos de la realidad de lo que no vemos. Convicciones donde podemos estar seguros de que aunque se levanten las circunstancias difíciles, las tormentas, no habrá que temer mal alguno. ¿Usted lo cree? Se fija cómo en la medida que se habla ya de adversidades, de angustias, ya uno como que empieza a decir, en medio de todo eso también le tengo que creer a Dios. Es cuando más le tienes que creer a Dios, mis hermanos, porque hay un enemigo común que desea desanimarte. El apóstol Pedro lo identifica como un león hambriento que está esperando pues un descuido de su presa para devorarle. Y este león hambriento tiene un platillo favorito, se llama cristianos. O sea, no está hablando de incrédulos, mis hermanos, porque el enemigo a quienes no le conocen, lo único que hace es cegarles el entendimiento para que no crean el evangelio. Necesitan la luz de Jesús para creer. Pero quienes han decidido seguirlo, el propósito es desviarlos de su fe, haciéndolos dudar. ¿Y qué hace? Pone tentaciones, trampas, estrategias. De hecho, usa las dificultades de la vida, que son cotidianas, que siempre van a suceder, ¿verdad? Aún las pruebas que Dios permite para madurar nuestro carácter, las usa para hacernos caer, para desanimarnos. Por eso, cuando el creyente descuida su relación con Dios o ignora sus propósitos, es cuando se hace vulnerable a este enemigo. Así es como este león agrede su fe, planta desánimo, planta desconfianza y mucho temor. Y qué triste es ver creyentes temerosos, alejados, con incertidumbre, porque no le creen a Dios. Durante su caminar, Jesús convivió con mucha gente y gente con muchas necesidades. Al principio en su mayoría eran judíos que le rechazaban, pero algunos le buscaron. Pero también hubo quienes sin ser judíos creyeron en Él, quizás a su manera, no sabían cómo, pero el Señor a todos les dio su misericordia. Como aquel ciego de Jericó que clamaba a gran voz, ¿se acuerda? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras otros le callaban, cállate, molestas al maestro. Pero Jesús voltea y le dice, tráiganlo. Lo manda a llamar y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Mire, aquí es cuando hay que saber pedir, porque él era ciego, pero también era muy pobre. Si él hubiera dicho, Señor, necesito comer, pues le hubiera dicho a Judas, deja de meter la mano a la bolsa y mejor dáselo a ese muchacho, ¿verdad? ¿Ya? Pero le dijo que vea, que recobre la vista. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Tu fe te ha salvado. No fue recobra la vista, porque lo que vino a hacer el Señor fue a salvar a una humanidad perdida. El ciego tenía fe en Él, le dijo, tu fe te ha salvado, y como añadidura le recobró la vista. Ahí vemos claramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor añadirá lo que necesitamos. O aquel leproso que con sencillez solamente le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Qué oración tan pequeña, pero tan profunda. Le está externando, yo creo en ti, Jesús. No le está diciendo si puedes, le está diciendo, si tú quieres me puedes sanar. ¿Y qué dijo el Señor? Quiero, sé limpio.
¿Qué hizo ese hombre? Solo creyó que Jesús podía sanarlo. ¿Usted cree que el Señor lo puede sanar? O aquel paralítico que fue descolgado por el techo por sus amigos que creyeron, que pensaron, necesitamos que Jesús lo vea, que Jesús lo toque. ¿Y qué hizo? Lo sanó. ¿Por la fe de quiénes? De los amigos. El paralítico no sabía lo que estaba sucediendo, pero las circunstancias se estaban dando. Creían en Jesús. O Jairo, ese escriba que, yendo contra todo ese aparato religioso al que le rodeaba, porque él era un hombre de la ley, creyó en Jesús y lo buscó para que sanara a su hija. En medio de su desesperación, el Señor le dice: vamos a tu casa. Pero en ese momento llega una mujer y lo toca también. Una mujer que solamente decía: si tan solo tocara su manto. Ella también creía. Y Jairo se tuvo que esperar pacientemente, respetuosamente, como haya sido. O la mujer sirofenicia, que buscó a Jesús y humillándose rogó por la salud de su hija, que estaba atormentada a punto de morir, y la cual solo pedía unas cuantas migajas de la mesa de los hijos. El centurión que le pidió a Jesús solamente da una orden: y mi siervo sanará. Porque tú puedes, Jesús, porque creo en ti. ¿Qué tuvieron en común el leproso, los amigos del paralítico, Jairo el escriba, la mujer enferma, la madre sirofenicia, el centurión? Que cada uno a su manera creyeron en Jesús. Le creyeron, mi hermano. Muchas más evidencias podemos ver en la Escritura, pero vamos a través de un hermoso evento en la vida de Cristo, la importancia de creer en Dios y creerle a Dios. ¿Recuerda aquel muchacho endemoniado que fue llevado a Jesús por un padre que estaba muy angustiado? Bueno, vaya conmigo al libro de Marcos 9, por favor. Para no leer todo el pasaje, le voy a dar el contexto. El contexto es que el Señor, con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, vienen bajando del monte de la Transfiguración. En ese momento había una gran discusión con los otros discípulos que estaban abajo, entre los escribas, los religiosos, un padre angustiado que llevaba a su hijo y los discípulos que no habían podido sanarlo. En ese momento el Señor Jesucristo, al preguntar qué está pasando, pues todas las miradas se dirigen a Él. Y de ahí dice Marcos 9:17, ya le di el entorno, usted conoce la historia. Dice: de entre la multitud uno le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. La situación de este padre de familia no era nada sencilla. La enfermedad o la condición de su hijo no solamente estaba afectando su vida física, también su integridad espiritual. Quizás este hombre había escuchado de la misericordia, del poder milagroso de Jesús. No le conocía, pero su necesidad le hacía pensar que podía confiar en él. Cuando este padre desesperado trae a su hijo enfermo al Señor, al hallar solo a algunos de sus discípulos, pues les pide a ellos que sanen a su hijo. Seguramente pensó: si son sus discípulos, podrán hacer lo mismo que su maestro. ¿Sí o no? Bueno, ese es el reto, mis hermanos. Ese es el verdadero compromiso de quienes se consideran verdaderos discípulos de Cristo. ¿Usted es un verdadero discípulo de Cristo? Tiene un reto, porque aunque usted no lo crea, a eso fue llamado. Mire, quien obedece este mandato ha comprendido el verdadero sentido de la gracia. Pero qué lamentable sería dejar de ser un instrumento de bendición a quienes con grandes necesidades buscan a Dios
y ven en los discípulos del Señor una esperanza. Cuando alguien conoce de su vida como cristiano, que usted testifica, ven los cambios radicales de su familia, ahora cómo usted vive, pues no falta el que diga, ¿sabes qué? Esa familia tiene algo especial. Ve con esos aleluyos, no nos gustan, pero algo sucede ahí. Pero ¿qué sucede si usted, por no creerle a Dios o porque no querer hacer su parte, se descuida o no lo hace? ¿Cuántos de estos necesitados, por negligencia, por incredulidad o desobediencia de discípulos insensibles o carnales, se han sentido rechazados, frustrados y hasta se han retirado decepcionados? Usted no sabe cuántas personas el Señor ha acercado a su vida porque Él considera que usted es apto para poder dar una palabra de aliento, el evangelio, un abrazo, un consuelo. Bueno, aunque este padre no conocía a Jesús y hasta quizá fue frustrante no ser atendido por Él, en una lógica razonable pensó, pues algo podrán hacer sus discípulos. La fe de este hombre no era mucha, pero por su necesidad él sabía a quién buscaba. Paradójicamente, la fe de sus discípulos era menor. ¿Por qué lo digo? Porque ellos sí conocían a Jesús. Qué frustrante es buscar luz y encontrar oscuridad. De ahí la importancia de una vida transformada, una vida que se renueva cada día, convencida de vivir en santidad, de una fe probada, porque eso es una bendición para quienes el Señor acerca o quienes vienen detrás de ti. Este desesperado padre en su angustia tenía la esperanza en Jesús de recibir misericordia, sanidad para su hijo enfermo. Al no encontrarlo, pide a sus discípulos que lo atiendan. Estos, por su parte, desconcertados, avergonzados, solo reconocían su ineptitud, su incapacidad, dudaron de ellos mismos. El texto da a entender que sí lo atendieron, pero por algo no pudieron. ¿Qué fue? Incredulidad. Es importante que los creyentes estemos convencidos de algo, mis hermanos, que si el Señor nos envía, nos respalda. ¿Usted cree que el Señor ya lo envió a usted? Sí, ya lo envió. A veces piensan que el trabajo ministerial es solamente para los que estamos en las iglesias o teniendo un ministerio. No, mis hermanos, todos los creyentes somos enviados a tener misericordia, a atender necesidades, porque espiritualmente tenemos un mensaje de vida eterna. ¿Sí lo entiende, verdad? Bueno, entonces, si el Señor lo ha enviado, el Señor lo va a respaldar. No se trata de que usted lo quiera pastorear o que usted quiera resolverle sus problemas, pero sí tiene lo que el Señor le ha dado, lo que le ha dado de gracia. De tal manera que al creyente solo le queda hacer lo que Dios le permite usando los recursos que le provee. Porque la iglesia ha sido llamada a atender y a testificar a quienes el Señor acerca lleno de temor, de carencia, de aflicción, para que lo conozcan a Él, para que reciban su consuelo. Pero principalmente somos llamados a creer, convencidos que para Él nada es imposible. Porque quien no lo hace es como esconder la luz debajo del almud de la duda, de la incredulidad. ¿Cree que esto es posible? Esconder la realidad, la verdad, por tus dudas, por tu incredulidad. ¿Cuántas veces se ha debilitado su fe, mi hermano? ¿Cuántas veces ha caído en algún tipo de desánimo o han fallado sus convicciones? Cuando sucede esto, mi hermano, es porque normalmente ponemos la mirada en sí mismos y nos olvidamos de la misión que tenemos adelante. Cuando nos ensimismamos, cuando solamente nos queremos ver como víctimas. Le voy a preguntar, ¿cuántos están seguros de su salvación? Porque han confiado en el Señor como Salvador y Señor. ¿Cuántos creen en sus promesas de que siempre estará con ustedes en todo momento? Entonces, si así es,
¿Será justificable la constante incredulidad, las quejas, la desesperación y hasta la indignación en contra de Dios cuando llegan las adversidades, cuando llegan las dificultades? Usted dijo que cree en Dios y que le cree a Dios. ¿O será que nada más le va a creer cuando las cosas van bien? Entonces, ¿será válido o justificable para quien cree tirar la toalla? ¿Reclamarle al Señor en lugar de clamar a Él para permanecer, para continuar haciendo su voluntad? Entonces, si nuestra confianza está puesta en Cristo, ¿dónde va a aplicar el consejo de Pablo, su convicción de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pues que usted lo ha dicho muchas veces. ¿O solamente fue un cliché? ¿O solamente fue para Pablo? ¿Qué cree? Bueno, dice este hombre: le pedí a tus discípulos que expulsaran este espíritu, pero no pudieron. La incapacidad y falta de fe de estos discípulos fue muy evidente y vergonzosa. Pero mire, ellos estaban aprendiendo. Y así también en el camino nosotros aprendemos de nuestros mismos errores. Pero la desesperación de este padre era genuina, era real, era en ese momento, al ver la condición de su hijo. Quizás había agotado todos sus recursos, estuviera cansado de tantos intentos fallidos, seguramente atendió cualquier cantidad de creencias, ya había agotado todo. Mira, ve con este, ve con aquel, con este médico, haz una manda, vete con aquel santito, tómate esta agua. Ya, y su hijo seguía igual, hasta que llegó a los pies de Jesús. Necesitamos ver algo en este joven enfermo, mis hermanos, porque este joven enfermo estaba enfermo de cuerpo, alma y espíritu. Y ahí lo que podemos hacer es reconocernos. Todos los que por la misericordia de Dios hemos sido libertados de la condición que nos tenía atados, mis hermanos, al borde de la muerte eterna, nos podemos identificar con ese joven que un padre desesperado llevó. Jamás olvidemos que venimos del mismo polvo, que venimos del mismo lodo, que los cristianos no somos gente buena, somos personas perdonadas. Y cada uno nos hallábamos perdidos, muertos espiritualmente, incapaces de generar vida, incapaces de hacer algo bueno, pero alguien nos puso delante de Jesús. En cuanto el hombre le dice: tus discípulos no pudieron, en el versículo 19 Jesús responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo? Mire, el texto paralelo en el Evangelio de Lucas dice todavía más fuerte, dice: generación incrédula y perversa. Ahora, ¿a quién dirigió el maestro estas palabras tan duras? ¿A los testigos, a los escribas que estaban enfrente, al papá? Eran los discípulos, a quienes lo seguían. Esa terrible y confrontante frase fue para sus discípulos, los que habían sido testigos de su poder milagroso, los que ellos mismos llegaron a experimentar cuando fueron enviados. Recuerda que tiempo antes el Señor había enviado a 72, los había enviado ¿a qué? A sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros. Bueno, todos ellos le vieron sanar muchos enfermos, echar fuera demonios, ordenar al mar y al viento enmudecer, multiplicar la comida. Ellos sabían perfectamente que para Jesús todo era posible. Sin embargo, es paradójico cómo la incredulidad sigue siendo el estado de una buena cantidad de creyentes y no se acercan a la fuente, no se acercan al Señor, siguen buscando opciones, siguen buscando en algún lugar una respuesta, y debido a esa falta de fe dudan que el Señor va a cumplir su palabra, que siempre Él es el que va a hacer lo mejor. Los discípulos guardaron silencio, los escribas se quedaron expectantes, el padre y el joven pues estaban
asombrados de lo que estaba pasando, aludido quizás por estas frases. Jesús le respondió al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre responde: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego, al agua, con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Y el Señor le dice: ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Mire, cuando la fe es débil, pues es fácil disfrazar la incredulidad de falsa humildad o de sumisión a la voluntad del Señor. Hay muchos que dicen: bueno, yo sí sé que todo es posible para Dios, pero no sé si puede ayudarme, no sé si quiere ayudarme. Mire, yo he encontrado tantos hermanos, amados hermanos, con esa duda, si todavía tienen, que todavía no tienen la seguridad de que el Señor los va a sacar adelante con su consejo, con su atención o milagrosamente. Y siguen buscando por su cuenta, se siguen ensimismando en sus problemas, no son capaces de poner delante de Dios, en este caso, pues delante de la iglesia, sus necesidades. Sin embargo, la respuesta de Jesús ante toda situación va a seguir siendo la misma: al que cree todo le es posible. ¿Para qué? Para que hagan suya esta promesa, para que descansen en su gracia. El padre de este muchacho era sincero al pedir compasión al Señor, pero con la frase "si puedes", lo que hace evidente no solamente su incredulidad, sino el desconocimiento de quién está delante de él. Pues probablemente el fracaso de los discípulos fue tropiezo para él, al grado de poner en duda el poder de Jesús, porque el padre parece no dudar de que el Señor pues tiene la voluntad de ayudarlo, pero de lo que sí está dudando es de si puede ayudarlo, la posibilidad de que sane a su hijo. De ahí la respuesta de Jesús: ¿cómo que si puedes? Y le voy a decir que esta frase lleva a cualquiera, creyente o no, a un conflicto de fe, porque ya no se trata de dudar si el Señor puede o no. Ahora el punto es creer, es confiar, es descansar en la realidad de que Cristo sí puede, creerle a Dios. Por eso Jesús hace un doble énfasis en la frase, en la palabra creer. Dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, todo le es posible. ¿Por qué? Porque cree Jesús. Pero si tú puedes creer, y eso ya nos compete a nosotros. Y esa pregunta es para nosotros. ¿Tú puedes creer que Jesús todo lo puede hacer? Mire, cuando las cosas van bien o no son tan terribles, que están así como más o menos, ahí la llevamos, pues no es difícil expresarle nuestra confianza al Señor, ¿verdad? No, sí, pues ahí la llevo y el Señor es mi pastor y nada me faltará y la confianza. Pero es un hecho que en medio de la aflicción, cuando las cosas se ponen terribles, situaciones difíciles, es cuando surge la lucha por creer. Ahí ya no es tan fácil, solamente cuando la fe es firme, solamente cuando sí le creemos a Dios. Entonces, solo cuando le crees a Dios y tu fe en Jesucristo está firme, eso te va a llevar a la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Entonces, sí será posible con esas convicciones enfrentar adversidades y al mismo tiempo tener paz. Se hace posible soportar la enfermedad y esperar confiado a ser sanado. Te puedes sentir destruido y al mismo tiempo tener la certeza de ser restaurado. Te va a ser posible estar pasando por alguna pérdida y empezar de nuevo, tener conflictos y buscar soluciones. ¿Por qué? Porque le crees a Dios. En otras palabras, eso es experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tienes la mirada puesta en el autor y consumador de tu fe. ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿A quién le crees?
porque solamente así va a ser posible vivir en medio de un mundo corrupto, un mundo hostil, lleno de acechanzas, dándole la gloria a Dios. Pero también, muy importante, te va a permitir ser posible ser luz y sal en este mundo de tinieblas, de sinsabores. ¿Por qué? Porque al que cree todo le es posible. ¿Cómo está tu fe? Al que cree todo le es posible. Esto es, al que viene rendido a Cristo sin reclamos, sin argumentos, sin justificaciones, ni exigencias, al que se rinde confiando en la gracia de Dios, no en sus recursos, al que recibe su consejo y lo obedece, a ese todo le es posible. ¿Por qué? Porque está en las manos de Dios. Y ese hombre entonces es como un árbol plantado junto a arroyos de agua fresca, cristalina, que llegado su momento da fruto, sus hojas no se marchitan y en todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque le cree a Dios. Y este no es un mensaje motivacional, mis hermanos, es asumir nuestra realidad de que somos realmente hijos de Dios que le creen a su Padre. Pero puede haber creyentes incrédulos. ¿Cuántos creyentes, por no escuchar consejo, caen en un estado de incredulidad, actúan por su cuenta y creen que en esa condición tienen la aprobación del Señor? Lo están desechando, no le creen, actúan por sí mismos, cuando lo que el Señor está demandando a sus hijos es confiar y descansar en Él. La impaciencia, los afanes, la incredulidad nos hacen tomar decisiones equivocadas. ¿Qué acaso no fue un reproche decirle a sus discípulos: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Sin embargo, aún con esas duras palabras, ¿a qué los estaba llevando? A confiar en Él. ¿Hasta cuándo les he de llevar de la mano para que caminen solos? ¿Qué acaso siempre serán como el niño pequeño que debe ser llevado en brazos? Este es un reproche a la incredulidad, pero también a la comodidad de quienes solamente buscan y se acostumbran a disfrutar de las bendiciones de la gracia, pero no quieren ver las necesidades de los demás. ¿Por qué lo digo? Considerando lo que había sucedido momentos antes en el monte de la Transfiguración. ¿Sí sabe lo que sucedió? Mire, mientras estaban abajo los discípulos que no pudieron sanar al joven, en ese monte estaba sucediendo algo milagroso, un evento tremendo, impresionante. Espiritualmente, bueno, el Señor se transfigura, bajan Elías, Moisés, tienen un diálogo con el Señor. En ese momento la gloria, los cielos llegan a ese punto, pero había tres. Iba a decir comodinos, pero se oye feo. Pero había tres discípulos que se quisieron acomodar. En cuanto vieron la gloria, dijeron: de aquí somos. Maestro, hagamos tres enramadas, una para ti, una para Elías, una para Moisés, y nosotros aquí nos quedamos sirviéndoles. Ya le hicimos, aleluya, gloria a Dios. Cristianos comodinos. Y cuando el Señor los baja al valle de los demonios y está mostrándoles las necesidades que no se pudieron atender, les está regresando la mirada: ¿y ustedes se querían quedar allá, inútiles? Es una manera de decirlo a la mexicana, porque nada más estaban viendo su comodidad. Qué lamentable es ver cristianos que solamente quieren ver su comodidad y no ven que han sido llamados a ser luz. Los discípulos permanecieron callados. Sin embargo, siempre hay respuestas inesperadas. Versículo 24: al instante el padre del muchacho exclamó: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Qué palabras, mi hermano. El padre de este muchacho clama con lágrimas de angustia: Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ahora reconoce que ha sido un incrédulo, que no ha mirado realmente a Jesucristo tal como es, que no ha confiado en quién es Él.
y a su manera le está diciendo: Señor, si he venido es porque mi necesidad es grande, y aunque reconozco que mi fe y mi confianza en ti no son tan fuertes como tú demandas, sí creo, pero por favor ayúdame a creer más, me es necesario creer en ti. Su actitud cambia todo. Recordemos que para un corazón contrito y humillado el Señor jamás lo va a rechazar. Pero ¿qué cree? Los discípulos, quizás sorprendidos por el desarrollo del suceso, pero ellos no alcanzaron a comprender su propia necesidad de crecer en fe. Ellos no clamaron: Señor, ayuda a nuestra incredulidad, perdónanos por no creer en tus palabras, no confiar en ti. Ellos solamente tímidamente después le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Si fuésemos honestos, probablemente, yo creo que todos, o la gran mayoría, deberíamos clamar al Señor: ayúdame a creer como tú demandas. Sí creo, Señor, pero necesito confiar en ti como tú mereces, obedecerte como tú eres digno. Sin embargo, hay quienes están más preocupados en pretender las bendiciones de Dios sin reconocer su condición, de renunciar primero a su ego, negarse a su carne, someterse a las demandas de Dios. Ayúdame a creer, Señor. Les voy a pedir, para concluir, si se ponen de pie. Y le voy a pedir solamente que medite un poco la pregunta: ¿crees en Dios o le crees a Dios? ¿Cómo está tu confianza en Él? ¿Realmente confías en su palabra, en su consejo, honrándolo con tu obediencia? Porque así es como tú vas a demostrar que le crees a Dios. Si tú escuchas su palabra, si tú escuchas su consejo y lo obedeces, le estás creyendo a Dios. Y solamente con esa certeza podrás descansar en Él. Por eso le quiero invitar a reflexionar en qué tan sólida está su convicción de que el Señor siempre está a su lado, siempre ha estado. No importa lo que haya pasado, lo que esté pasando, lo que va a pasar, Él está con usted, ahí en medio de esa situación. ¿Cómo está su credibilidad a Él? Medite un poco si su confianza ha menguado a causa de las circunstancias y hasta se ha permitido dudar de su presencia en su vida. Reflexione si el dolor, el desaliento, el desánimo, el cansancio, la desesperación no le han permitido ver su gracia. Porque aunque usted lo dude, Él ahí está. Él no ha dejado de estar. Quizás sea el momento de expresarle: perdóname, Señor, por haber dudado de ti, por permitir que las circunstancias velaron mi entendimiento. Aún me he visto solo y sin esperanza, buscando atajos, salidas fáciles que te han ofendido, cuando sé que te tengo a ti. Como decía el profeta: ¿a quién tengo yo si no es a ti? ¿A quién tengo yo? Perdóname por haber sido más tropiezo que bendición para quienes fueron testigos de mi tristeza, de mi desesperanza, de mi incredulidad. Y quiero afirmar mi fe en ti. Y quizás, como aquel hombre, clamar: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Medite eso, mi hermano. Si su vida habla por sí misma de que usted realmente le cree a Dios y se necesita ese descanso, usted sabe que el Señor está ahí.
Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por darnos estas palabras de aliento, Señor, porque nos estás demostrando que tú estás en medio de todas las circunstancias que hayamos vivido, las que se están presentando y las que vendrán seguramente. Que nuestra confianza en ti se afirme cada día más, Señor, porque no solamente te estás mostrando tú como quien está con nosotros, quien todo lo puede, también nos estás mostrando a nosotros como quienes necesitamos, como quienes somos vulnerables, como quienes apartados de ti nada podremos hacer, Señor. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos la oportunidad de reflexionar, de meditar y ponernos a cuentas en este plano de la confianza, de la fe, porque no solamente creo en ti, Señor. Hoy te digo, yo te creo a ti. Muchísimas gracias, Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos?
¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy? Y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo. ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti, sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Oh, en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Oh, mi Salvador. Si entregaste en la cruz a tu Hijo por mí, ¿cómo no me darás con él lo demás? Y yo sé que jamás en nadie podré encontrar lo que solo encuentro en ti. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Mi corazón, solo en mi Salvador. Dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios.